Vamos a continuar y ahora vamos a pasar a nuestro tema 2. Nuestro tema 2 está referido a las leyes de exponentes, que son propiedades que ya han sido probadas y que están aplicadas a los números reales. Tú los tienes en el texto y lo que vamos a hacer aquí es la parte práctica. Porque si queremos ver una demostración, también podríamos verlo, de repente, buscar en algún texto de matemática básica, un poco más cuando queremos avanzar quizás en nuestros conocimientos. Es recomendable buscar, traer nueva bibliografía a nuestro poder para revisar, ¿no? Siempre no hay que quedarnos con un solo libro. Yo te invito a seguir revisando según lo que tú sientas que debes aprender. Pero en este caso, basta con que tengas nuestro libro a la mano y vamos a aplicar las leyes de exponentes para dar solución a cada uno de los ejercicios que te voy a presentar. Tenemos el ejercicio 1. ¿Qué dice nuestro ejercicio? Dice, si z es igual a toda esa expresión, miren, raíz cuadrada de 30, acá se asume que hay una multiplicación por raíz cuadrada de 30. Veamos que esta raíz está debajo de la anterior. Por raíz cuadrada de 30 que está debajo de la anterior. Y así sucesivamente vamos a encontrar infinitos radicales. ¿Correcto? Ahora, según el valor de z, calcular el valor de f. F, miren la presentación que tiene. Raíz cuadrada de z, hace referencia a este z, más raíz cuadrada de z. Esta raíz está debajo de la primera. Más se genera otra raíz. Y así sucesivamente infinitos radicales. Muy bien, parece casi imposible porque vemos el símbolo de infinito. Infinito significa no tiene fin. Esa expresión no tiene fin. ¿Y qué hago si no tiene fin? Tiene que haber alguna estrategia. Y eso es lo que vamos a aplicar hoy día. ¿Qué vamos a hacer? Primero tendríamos que encontrar el valor de z. Olvidémonos de f por un momento. Cuando vamos a conocer z, ahí vamos a preocuparnos ya por f. Conociendo el valor z. Reemplazando el valor z. ¿Correcto? Ahora mira. Si son infinitos, no tiene fin. ¿Has observado qué sucedería si le quitamos esta raíz cuadrada y este 30? Lo que quedaría aquí, si al infinito le quito 1, sigue siendo infinito. O sea que si yo no tomo en cuenta el primero, la primera raíz cuadrada de 30, lo que me queda, mira la forma que tendría. Raíz cuadrada de 30 por raíz cuadrada de 30. ¿No tendría la misma forma que fue inicialmente? Sí, le he quitado 1, pero como es infinito, sigue siendo infinito. ¿Eso qué significa? Que toda esa expresión que me está quedando, o a partir de la segunda, yo voy a decir que z. Claro, le estás quitando 1, pero sigue siendo infinito. ¿Y cómo era z? Infinitos radicales, de esa forma. Entonces estamos bien. Pero, ¿para qué hemos hecho eso? Vamos a la solución. Escribimos eso de qué manera y decimos z, ahora ¿cómo es? Es la raíz cuadrada de 30 por, claro, muy bien, ya no vas a escribir todo esto, porque todo eso se llama z. Entonces vas a decir por z. Se reduce esa expresión. Por teoría de exponentes, sabemos, primero por igualdad, sabemos que lo que le pasa a un lado, le pasa al otro lado y la igualdad se mantiene. En este caso, ¿qué cosa quiero? Quiero eliminar la raíz, me está molestando. Por teoría de exponentes, me conviene elevar al cuadrado. Porque dice mi teoría de exponentes, este 2 y esto se dividen. 2 y 2 se van. ¿Cómo? Tienes la teoría de exponente, tienes de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, raíz n de a elevado a m, supongamos, lo puedes escribir como a m entre n. Se dividen. El exponente y la raíz se dividen. Se escriben como fracción porque se van a dividir. Entonces, esa propiedad es la que estamos aplicando aquí. 2 entre 2, 1. Y prácticamente queda como exponente 1, o sea, la expresión queda libre. Pero, ¿qué hemos obtenido a este lado?
Z al cuadrado, entonces es igual a 30Z. Aquí observamos Z en ambos lados. Si está multiplicando, puedo pasarlo a dividir. Entonces, ¿qué tendríamos? Z al cuadrado entre Z es 30. Y finalmente, sí, puedo decir, voy a simplificar así. O, como estamos en nuestra teoría de exponentes, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad que se ajusta a esa forma. Tenemos, ojo, Z cuadrado entre Z. ¿Qué dice la propiedad? Dice, cuando se dividen bases iguales, supongamos un exponente m y uno n, ¿qué se hace? Se escribe la misma base y sus exponentes se restan. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Si son la misma base, z y z, sus exponentes se van a restar. 2 y acá se asume que es 1 el exponente, no decimos 0. Si hubiera sido 0 ya no estaría el z. Entonces 2 menos 1, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Solamente z, que va a ser igual a 30. Mira, algo que parecía imposible ya lo tenemos. Ahora sí, preocúpate por f. Y vamos llegando ya a la parte final, porque calcular f, y no hay nada más. Entonces vamos por f ahora. Habiendo conocido z, ya vamos por f. Y f, claro, esto te ha dado una gran idea. ¿No te parece que en f podríamos hacer algo similar? Observa. ¿Qué pasa si yo no tomo en cuenta la primera raíz? La raíz cuadrada de z, toda esa expresión no la tomo en cuenta. ¿Qué me sigue quedando? Algo que es f. Claro, si al infinito tú le quitas 1, sigue siendo infinito. Entonces, si yo no tomo en cuenta esa primera expresión y me quedo solamente con esto, a partir de aquí lo leo y es lo mismo que era f. Entonces digo, todo eso es f. Y vuelvo a aplicar algo similar a lo que ya había hecho con z. Y decimos, f es igual a la raíz de z más, claro, ya no vas a escribir todo eso, raíz, no. Ahora simplemente f. Y la misma propiedad. A ambos lados elevamos al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Es que la raíz es cuadrada. Y cuando yo divida 2 entre 2, 1. O sea, va a quedar esa expresión con exponente 1. O sea que si fuera raíz 3, raíz cúbica, tendrías que hacer exponente 3. Ahí está, muy bien. Entonces, ¿qué vamos obteniendo? Decimos que esto y esto al dividirse se hace 1. Entonces tendríamos f al cuadrado es igual a z más f. Pero z es conocido. El único desconocido sería f. Sumando, ¿cómo pasa? Correcto, sería f cuadrado menos f. Y a z ya lo voy a reemplazar por el valor que acabamos de conocer hace un momento, 30. ¿Y ahora qué hacemos aquí? F al cuadrado, un número al cuadrado, menos ese mismo número que me dé 30. Le vas a dar una forma bonita. Más bonita esta forma. ¿Qué tal si le ponemos así? Como los dos tienen f, estoy sacando fuera f, como un factor común. Como ese estaba al cuadrado y ya saqué uno fuera, me queda un hito. Menos, como este vamos a suponer que es el que salió, me queda 1. Su coeficiente va a ser 1. Y eso igual 30. Claro, le hemos cambiado la forma solamente. ¿Qué tal si vuelves a multiplicar? F por f, f cuadrado. F por 1, f. Es lo mismo pero escrito de otra manera. Ahora creo que lo puedes analizar mejor. Observa. Un número que multiplicado por él mismo, reducido en 1. ¿Qué número? Prácticamente por su anterior, ¿verdad? Porque si a f le quito 1, estoy yendo al anterior de f. O sea, si hablo de 10, el de acá es 9, porque es menos 1. Dame dos números que multiplicados me den 30, pero uno de ellos sea mayor, el otro menor, y que solamente haya una diferencia de 1 entre ellos. Muy bien. Has pensado
6 por 5. Si f vale 6, 6 menos 1, 5, excelente. Y eso resulta 30. Si eso se cumple, quiere decir que el valor que le estás dando al desconocido está muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Que el valor de f, en ese caso, ¿cuánto sería? 6. Ya tenemos el valor de f, que vale 6. ¿Qué hemos aplicado? Leyes de exponentes, teoría de exponentes. De repente, buscando, podríamos encontrar, de repente, por ahí, como es una expresión de segundo grado, y tú sabes que una expresión de segundo grado espera tener dos valores, que esos dos valores pueden ser iguales o pueden ser diferentes. En todo caso, yo encontré uno. Intenta buscar el otro. Tarea, entonces. Yo ya encontré un valor posible para f. Si existiera otro, te dejo de tarea para que lo encuentres. ¿Ok? Aquí tienes entonces un ejercicio chiquitito con algunas aplicaciones de leyes exponentes. Bien, vamos a ver un segundo ejercicio aplicando leyes de exponentes. Ten a la mano tu texto. Nos da la siguiente expresión. P es esta expresión que observo debajo de una raíz cuadrada. Y nos piden hallar el valor de P. ¿Qué valor puede resultar P? Entonces, tenemos que observar el ejercicio. ¿Qué leyes? No todas las leyes siempre son aplicables a un ejercicio. Solo algunas para ciertos ejercicios. Habrán de repente ejercicios extensos pues que requieran todas, pero en este caso veamos. A ver, ¿qué estoy observando acá? 4 en el numerador, 4 en el denominador. Me hace acordar una ley de exponente que dice que la división de bases iguales es igual a la misma base, pero con resta de exponentes, m menos n, numerador menos denominador. ¿Qué más estoy observando aquí? Estoy observando que 12 se puede descomponer en factores, y me voy a aprovechar de los factores que aparecen aquí. Por eso me ha llamado la atención, porque 12 es 4 por 3, y ya tengo factores 4 y por ahí un 3. Entonces voy a poder aplicar bases iguales, por ejemplo, en división. Si es que 12 encuentra factor 3, voy a poder trabajar con este 3 en división de bases iguales. Entonces, ¿qué va a pasar con el exponente de 12? Y nos vamos a recordar la propiedad que dice así, o la ley de exponente que dice así. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, un a por b elevado a un n? Eso es igual a elevado a n por b elevado a n. Solamente cuando tenemos multiplicación, o sea, factores, y un mismo exponente, es que el exponente se puede repartir, más no si fuera una adición, más no si fuera una sustracción, pero sí en una división también. En una división, si yo tengo a y tengo b elevado a un n, sí se puede hacer la repartición de exponentes y decimos que es a a la n y b elevado a n. Tanto en la multiplicación como en la división, pero no en la suma resta. Entonces, voy viendo que eso voy a poder hacer cuando se desdoble 12 en 4 por 3. El exponente 2b se irá para 4 y para 3. Estoy pensando todavía lo que voy a hacer. ¿Qué más? Acá hay algo bien cómodo. Cómodo porque estando separados podrían estar juntos. Eso gracias a una ley de exponente. ¿Qué dice la ley de exponente? Que si tenemos una raíz para una fracción, esa raíz, vamos a decir una raíz enésima, esa raíz se puede repartir para el numerador y se puede repartir para el denominador. Observa. Pero tú ahí tendrías esta parte, los tienes repartidos, pero la raíz es la misma. Entonces, como es una igualdad, puede funcionar de ida o de regreso. Si tienes esta parte, vas a lograr la de acá. Vas a lograr que estas dos se junten en una sola, porque los dos son raíz 4 y raíz 4, y vas a conseguir algo muy bonito, bases iguales. Y con bases iguales vas a restar los exponentes. Vas a hacer uso de esta ley de exponente.
escribiendo de estas dos bases solamente una. O sea, ya no vas a tener que escribir 4 y 4, bastará un solo 4. Y el exponente va a ser la resta de estos dos. Habiendo visto esas posibilidades, vamos a empezar la solución. Entonces decimos, solución. P igual, vamos a seguir teniendo la raíz y vamos a desarrollar lo que ya habíamos pensado. ¿Qué hemos pensado? Hemos pensado lo siguiente. Ese 12 va a ser 4 por 3. El exponente va a seguir siendo 2b, pero por la propiedad luego se va a repartir. El 4a, vamos a seguir poniéndolo como 4a. ¿Qué más tenemos en el denominador? Tenemos 4 elevado a 2a más 1 y 3 elevado a a. ¿Qué va a pasar con las raíces? Habíamos visto que las vamos a juntar en una sola raíz. Entonces ya no es necesario hacer esta raya más extensa. Aquí nomás decimos por y juntamos eso en una sola raíz. Raíz 4, ¿de quién? Vamos a escribirlo y después vemos por la propiedad que estos 4 se van a juntar. AB más 2 y acá tendríamos AB menos 2. Aparte de este radical. Muy bien. Eso es lo que habíamos pensado. Se dan cuenta que hay que observar el ejercicio. Y si por ahí llegamos a algo que de repente tenía otra forma, puedes regresar. En matemática a veces es así, ¿no? Creemos tener un camino correcto, pero con la aplicación de algo más fácil o de repente más correcto para cierta situación, podemos hacer más fácil nuestro desarrollo. Bien, la situación está así. Entonces, acá hay una propiedad. El exponente se va a ir para cada uno de los factores. Una vez que se vayan para cada uno de los factores, acá tengo bases iguales en división, los exponentes se restan. ¿Qué cosa voy a tener si los exponentes se restan? Hay que tener cuidado. ¿Qué pasa cuando se resta? ¿Qué voy a restar? Vamos a ver. AB más 2. Le voy a restar ¿qué cosa? AB menos 2. Ten cuidado cuando dices voy a restar, porque cuando dices voy a restar es que le voy a cambiar los signos a ellos. O sea, finalmente, ¿cómo va a ser la expresión? AB más 2 menos AB más 2. ¿Te has dado cuenta? De repente por ahí vas a cometer un error, porque el menos hace que ellos cambien su signo. El que era positivo ahora es negativo, el que es negativo es positivo. Y me estoy dando cuenta que AB se va a ir, y me va a quedar más 2 y más 2, que va a ser igual a más 4. Eso va a ser igual a 4. O sea, de esta resta de exponentes me va a quedar 4. Es decir, 4 la base elevado a 4, porque acá lo que he hecho es trabajar exponentes. Este es en los exponentes. Estoy restando los exponentes por la propiedad, en exponentes. Bien, entonces avancemos. Tendríamos P igual la raíz, que encierra todo. Acá vamos a hacer la repartición del exponente, tanto para 4 como para 3. Va a salir 4 elevado a 2b, 3 elevado a 2b, porque se está repartiendo por ley de exponente, y por 4 elevado a. En el denominador 4 elevado a 2a más 1, 3 elevado a a, y tenemos esta expresión, que es la raíz 4, bases iguales, se escribe una sola vez la base y se resta los exponentes, que ya sé que sale 4, así. Ahora, ¿qué tenemos? Esta raíz es para todo. Esa sí es para todo. ¿Qué tenemos aquí? Nuevamente, por propiedad, yo sé que esto se puede dividir. Y 4 entre 4, 1. Y solamente me quedaría 4. Un 4 que estaría en el numerador. Bases iguales. Bases iguales en multiplicación. ¿Qué se hace con los exponentes? O sea, si yo tengo a elevado a m
por a elevado a n, bases iguales, se escribe una sola base, pero se suman los exponentes. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Tengo 4 en el numerador y tengo 4 aquí. Entonces 2b y más a. Pero al mismo tiempo tengo en el denominador. Ya, vamos por partes. Primero vamos a hacer la suma en el numerador y luego vemos qué hacemos en caso de una división. Escribimos lo que nos ha quedado así. P es igual a la raíz cuadrada, ¿de quién? A ver, ¿de quién? Estos dos 4 se pueden juntar, y es más, se pueden juntar con él también, porque él ya quedó solo, ya no hay raíz. O sea, ¿qué ha quedado? 4 elevado a 2b, vamos a ver solo los 4, por 4 elevado a a, por 4 elevado a 1, ¿entendiste? Ese 4 quedó en el numerador. Entonces, con esos 4, que es multiplicación de bases iguales, vamos a aplicar esta propiedad, suma de exponentes. Vayamos entonces. Dice, bases iguales, se escribe una sola vez la base. Entonces, como es 4, 4, 4, un solo 4. ¿Elevado a cuánto? Ayúdame. 2b más a más 1. 2b más a más 1. 2b más a y más 1. Y por 3 elevado a 2b. Listo. Eso es lo que tenemos. Y en el denominador tenemos 4 elevado a 2a más 1 y 3 elevado a. Listo. A eso ha quedado reducido nuestra expresión. Bases iguales. Bases iguales. Bases iguales. Vamos a restar. Hay que tener cuidado cuando trabajamos esos exponentes. Bases iguales en división se resta los exponentes. O sea, 2b más a más 1 le voy a restar. ¿Qué le voy a restar? Le voy a restar 2a más 1. ¿Y cuánto va a resultar? Veamos aquí. A ver, veamos aquí. Hagamos esa diferencia. ¿Cuánto va a resultar en eso? A ver, 4b más a más 1 menos, ¿menos quién? Menos 2a más 1. ¿Sabes que el menos qué va a hacer? ¿Qué efecto va a hacer sobre esa expresión? Muy bien, le va a cambiar los signos. Entonces tendríamos 4b más a menos 2a, muy bien, y más 1 menos 1, eso es lo que me va a quedar. O sea, cuando hagamos bases iguales, se restan los exponentes, mira el exponente que voy a tener para 4. Porque para 3 sí está más fácil, a 2b le quito a, queda 2b menos a. Entonces vamos escribiendo lo que nos está resultando aquí. Nos está resultando lo siguiente, P es igual, ayúdame, muy bien, 4. El exponente que ya sé que es 4b, ¿correcto? Ah, ya, acá ten cuidado, ¿no? ¿Qué tenemos acá? 2b más a, ¿dónde estamos? Acá es 2b, muy bien. Acá tenemos 2b, acá también tendríamos 2b y acá también tendríamos 2b. Muy bien, estamos atentos acá. 2b más a más 1, que es ese exponente, le restamos 2a más 1. Ahora 2b, a menos 2a, sale menos a, 1 y 1 se van. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 4 elevado a 2b menos a. ¿Y qué pasa con 3? ¿Qué pasa con 3? Bases iguales. También restamos los exponentes, entonces sería 3 elevado a 2b menos a. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos p igual, ahora observen esto, ¿son o no son iguales los exponentes? Por supuesto. ¿Qué dice esta propiedad? Cuando tengo repartidos los factores y el exponente igual para ellos, los puedo juntar y en lugar de escribirle para cada uno, lo escribo por única vez. Entonces voy a juntar raíz cuadrada de 4 por 3 y solamente
una vez voy a escribir 2b menos a, así. Resultando p igual a 4 por 3, que es 12, elevado a 2b menos a. Y listo. Ese es el valor de p. Ahora por ahí el ejercicio nos podrían cambiar. En este caso nos han dado una raíz cuadrada. Podrían cambiar y dar algo en esta raíz. Y por ahí algo que se puede eliminar con el exponente. Entonces esas situaciones se van a presentar. Pero acá lo básico es, mira todas las situaciones que vamos generando para resolver. Que si descompones te conviene usar el 4 por 3. Porque alguien puede decir, ¿y por qué el 12 4 por 3? ¿Por qué no 6 por 2? Muy bien, pero ¿qué ganaría 6 por 2? Es que te ayudas mejor con 4 y 3 porque ya aparecen por ahí, como si fuera a propósito, 4 y 3. Y te van a permitir trabajar bases iguales. Entonces, en matemática es eso, que observes el ejercicio. Eso te pueden variar algunas situaciones. Pero en este caso, aplicando estas propiedades, estas leyes de exponentes, tendríamos que el valor de P es el que hemos obtenido. Continuamos entonces con el tema 2, leyes de exponentes. Lo que estamos viendo en esta parte es la parte de las expresiones algebraicas. Si bien nuestra unidad se titula expresiones algebraicas polinomios, en esta parte sencillamente estamos concentrados en lo que es expresiones algebraicas. En la parte inicial habíamos visto lo que era propiamente polinomios. No confundamos porque los polinomios, recuerden, tienen la característica de, son expresiones algebraicas con exponentes enteros positivos. Y acá no estamos viendo eso. Entonces no estamos viendo polinomios, estamos viendo expresiones algebraicas, algo más general. Veamos, observamos qué situaciones se nos presentan. Unos exponentes que de repente no comúnmente estamos acostumbrados a ver, decimales. Y por aquí un decimal periódico puro. ¿Qué hacer? Bueno, acá veo un signo en el exponente, un signo negativo, que también de repente por ahí me recuerda, sí, cómo es que se debe hacer. Sí, pues con aplicación de algunas leyes de exponentes. Leyes de exponentes, a veces vas a encontrar como teoría de exponentes, propiedades para los exponentes, que al final se refieren a lo mismo. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando hay un exponente negativo? Recordemos teoría de exponentes. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un A entre B elevado a menos n, exponente negativo? ¿Cómo hago? Porque el negativo no lo puedo trabajar. Cuando es positivo sí sé que se va a repetir tantas veces, me diga el exponente. Pero entonces, ¿cómo paso eso a positivo? Propiedad. Invierto la base. Si es A sobre B, yo voy a decir, o A entre B, ahora va a ser B entre A. Y automáticamente el exponente pasa a ser positivo. Primera situación que vamos a utilizar aquí. Ahora, ¿y qué me hago yo con los decimales? Claro, has trabajado anteriormente, por ejemplo, con fracciones, porque cuando tienes una situación como esta, un A elevado a M, por ejemplo, decimos que es igual a un A M entre N. O sea, ver exponente fracción sí es más familiar que ver un exponente decimal. Pero entonces lo que vas a hacer es pasar de decimal a fracción. Y eso lo vas a hacer con tus conocimientos de fracción generatriz. Esos conocimientos que en algún momento los aprendiste, ahora los vas a recordar. Tenemos el decimal 0,5. Vamos por el primero. 0,5. ¿Cómo se lee? 0 enteros, 5 décimos. Dice la forma, cómo llegar a su fracción generatriz, o sea, ¿de dónde vino? ¿De qué fracción vino ese número decimal? Cuando es un decimal exacto, se escribe en el numerador toda la parte numérica, todo el número, sin coma decimal. En este caso, 0,5 sería simplemente 5. Y en el denominador se escribe el 1, seguido de tantos ceros como cifras decimales hay. En este caso hay solamente una cifra decimal, décimo. Entonces solamente 5 sobre 10. Y eso se puede simplificar. Quinta,
Finalmente 0,5 equivale a la fracción 1/2. Muy bien. Ese es su representante en fracción. Ahora, ¿qué tenemos? Con más práctica entonces decimos 0,25 será 25 y en el denominador el 1, seguido de ¿cuántos ceros? Como hay 2 decimales, seguido de 2 ceros. Y eso se puede simplificar. Yo puedo dividir entre 25 y digo que la fracción generatriz de 0,25 viene a ser 1/4. Así de fácil. Ahora tenemos 0,3 periódico puro. Cuidado, ese detalle. Sería 0,3 periódico puro. Ya no trabajes con unos y ceros. ¿Cuál es la forma? Escribe el número sin la coma, sería 3, pero en el denominador vas a poner 9. Tantos 9 como cifras decimales diferentes hay. En este caso solamente hay 3. Así se repite 3, 3, 3, 3, 3, pero es un solo número, el 3. Ahora si hubiera un 3 y 4 ya serían 2. O sea, escribe 9 según como la cantidad de cifras diferentes haya en el periodo. En ese caso una sola cifra, un solo 9. ¿Se puede simplificar? Muy bien, sería tercia y tercia. Entonces decimos que este decimal viene en la fracción 1/3. ¡Qué bonito! Y cuando lo tengas como fracción, ¿qué cosa podrías trabajar? A eso queremos llegar. Es que tienes por eso que ser muy observador. Y claro, esto va a ser resultado de la práctica. Cuando tú practiques vas a ver que las situaciones que se generen vas a darle solución porque ya conoces a base de práctica algunas situaciones. Vamos entonces a cambiar los exponentes por las fracciones y vamos a trabajar ese exponente negativo como nos indica la propiedad. M es igual. Como es negativo el exponente, vamos a la inversa, sería 9. Y ya no sería negativo, ahora sería positivo. Y vamos a pasar el 0,5 a su expresión fracción. Sería elevado a, vamos a ponerlo con rojito para que te des cuenta que haya habido un cambio de 0,5 a 1/2. Menos, aquí no hay exponente negativo, quiere decir que se va a mantener 256 entre 625 y 0,25 es la expresión de 1/4. Entonces aquí vamos a tener 1/4 más 27 y 0,3 periódico puro es la expresión de 1/3. Entonces aquí vamos a tener 1/3. ¿Qué pasa con los exponentes fracción? Pueden trabajarse como raíz. Perdón. Ahora, el denominador de la fracción, mira a dónde va. Y el numerador de la fracción, el denominador pasa como índice de la raíz y el numerador como exponente de la cantidad subradical. Vamos a aplicarlo entonces a nuestro ejercicio. Sería M es, este denominador pasa a ser el índice de la raíz cuadrada. ¿De quién? De 9/16. Y el 1 es el exponente. Pero elevado a 1 es lo mismo. Entonces, da lo mismo no poner el exponente 1. Ya se sobreentiende que está ahí. El 4 pasa a ser la raíz. ¿De quién? De toda esta cantidad. 256 sobre 625. Elevado a 1. Ya está, se sobreentiende que está elevado a 1. 1/3. Raíz 3 ¿de quién? De 27. Mira, creo que esos son valores conocidos. A ver, ayúdame. Raíz cuadrada. ¿Cómo se saca la raíz cuadrada de una fracción? Lo vimos hace un rato. Se saca el numerador y el denominador. Se reparte la raíz. Entonces, ¿qué tendríamos? Pero ya con resultados. Raíz cuadrada de 9. Muy bien. Raíz cuadrada de 16. Excelente. Menos. También se reparte la raíz. Ayúdame. Raíz 4 de 256. Un número que multiplicado 4 veces
me dé 256. A ver, ayúdame. Correcto. Y un número que multiplicado 4 veces me dé 625. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? La raíz cúbica de 27. ¿Qué número multiplicado 3 veces me da 27? Muy bien. Porque 3 por 3 va 9. Y por 3, 27. Me has ayudado con los resultados y ahora vamos a ir al resultado final. Ese 3, bueno, observemos que son fracciones, donde el 3 bien podríamos ponerle denominador 1. Y si son diferentes, hay que buscarlo igualar, ¿no? Homogenizar. Y eso lo consigo hallando el mínimo común múltiplo. Podríamos hallar el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 1. ¿Cómo sería? A ver. De 4, 5. Bueno, el 1 es neutro ahí, no va a influir. Bueno, mitad, ¿sí? Quinta. Lo que pasa es que 4 y 5 son números primos entre sí. No hay factores comunes. Y en ese caso simplemente es el producto de ellos dos el mínimo. ¿Y cuánto sería el mínimo? 2 por 2, 4 por 5, 20. El mínimo común múltiplo está siendo 20. La idea es homogenizar para que, siendo fracciones homogéneas, todo sea más fácil. Entonces decimos, como el mínimo es 20, bueno, una forma práctica es así, ¿no? Multiplico, por ejemplo, por 5 y ya tengo 20, pero arriba también por 5. Para que sea 20, multiplico por 4 y acá también por 4. ¿Por qué? Porque si abajo va por un número, en el numerador también por el mismo número. Y en este caso sería por 20 y acá también por 20. Es que lo que le pasa al numerador y al denominador debe ser lo mismo. ¿Y por qué 5? Es que tienes que llegar a formar el 20, porque el 20 es lo común entre ellos. Entonces mira lo que has obtenido. Has obtenido 15 veinteavos menos 16 veinteavos más 60 veinteavos. Y eso ya sabes que es. No te interesa el denominador, solamente efectuamos los numeradores y va a salir 20 en el denominador, porque ya son homogéneos, son lo mismo. Entonces, si restamos, menos 1, sumamos 60 y se acabó. ¡Listo! Lo único interesante que te voy a insistir aquí, bueno, es interesante hasta el final, ¿no? Porque hemos hecho uso del mínimo común múltiplo. Pero aquí lo que más me interesa es que recuerdes primero esto, porque vas a tener bastantes ejercicios de exponente decimal. Y me interesa que recuerdes cómo pasarlo a fracción. Y lo que también me interesa es que tengas la visión de proyectar tu desarrollo ya pensando en qué propiedades te van a servir. O sea, con solo observar el ejercicio ya debes proyectar cómo es que quiero trabajarlo, ¿no? Entonces de antemano yo decía, ya generatriz, porque en decimal no me sirve. Entonces esas cositas lo vas a lograr con la práctica. Yo te invito a seguir practicando apoyándote con tu libro.